Si nosotros abrimos nuestra Biblia y desde el primer versículo, que sería el Génesis, ya desde ahí comienzan, pues si no nuestras dudas en un creador, en un ser supremo, en un Dios que siempre es misericordioso hacia nosotros, pues sí dudas en cuanto a qué exactamente quiso decir el escritor. Cuando, por ejemplo, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y adelante dice, y fue la mañana y la tarde un día. Yo, en mi persona, y eso, pues cada quien tiene una interpretación o una forma de verlo, me mueve a pensar que los días, muchos lo piensan así, que son los días que nosotros tenemos y que vemos y que vivimos, la noche y la mañana, la tarde, y fue la mañana y la tarde un día. Pero pensemos antes de ese primer día que había. Era la existencia de Dios solamente. Y Dios, pues no estaba bajo la influencia o supeditado a los días que nosotros conocemos. Por otra parte, en la Biblia dice que Dios es eterno, Dios es omnipresente. Y con esas características, con esas propiedades que tiene Dios, indudablemente que no podemos decir que está bajo el influjo de los días que nosotros conocemos. Dios es superior a eso. Dios es el creador del tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que y decir, por ejemplo, que la creación fue exactamente en 7 días de los que conocemos? Y así he oído personas que incluso dicen, pues si la Biblia dice que fueron 7 días, 7 días tienen que ser. No podemos ser tan tajantes y tan literales. Son cosas que a veces nuestra mente no alcanza a comprender. En algún tiempo, cuando nos preparaban para ejercer el diaconado, llegaron a hacernos un examen y la primera pregunta que nos hicieron fue, ¿qué concepto tiene de Dios, hermano? Y la verdad yo les dije ninguno, no sé, porque el día que yo pueda encerrar a Dios en un concepto, ese día deja de ser Dios para mí. ¿Cómo voy a ser yo superior para encerrarlo en un concepto? ¿Cómo voy a ser yo superior a Él? No, hermano, Dios es inmenso, no lo comprendemos. Pues esto mismo me sucede a la hora que estuve empezando a preparar esta plática. Pero bueno, finalmente Dios tiene una promesa para nosotros. Precisamente le dice a Jeremías, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que no conoces. Tal vez un poquito más de lo que hasta este momento hemos comprendido. Pero pues Dios quiera que, hermanos, no los confunda yo y que si es así, bueno, que sea entonces el acicate para que por su lado también ustedes no se queden con esa duda o con ese error y busquen escudriñar las escrituras, dice también en otra parte. Demandemos sabiduría a Dios, demandemos inteligencia para que podamos comprender un poquitito más de todo lo que contiene su palabra. Bueno, pues la literatura apocalíptica, que así le han llamado, está compuesta en su estructura por sueños y visiones que tuvieron no solamente Juan, sino ya desde el Antiguo Testamento. Esta literatura apocalíptica se daba y hay muchos escritores, no solamente Juan, sino en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Daniel, Ezequiel, ya nos narran este tipo de literatura apocalíptica en el que ven sueños, tienen sueños o tienen visiones y nos narran de figuras y de simbolismos que a veces se nos hacen hasta terroríficos, pero que era una forma de expresar todas las promesas que Dios tiene para nosotros.
solo que el momento en el que lo estaban haciendo no era muy propicio para darlo a conocer abiertamente. Entendamos que, por ejemplo, que cuando Daniel escribe, pues está prácticamente como esclavo en Babilonia, se lo habían llevado cautivo. Entonces esa situación le hacía dirigirse a sus contemporáneos de una forma un poco velada, digamos. Lo mismo hace Juan, basado él en algunas figuras del Antiguo Testamento, por ejemplo el de Daniel, cuando le interpreta el sueño a Nabucodonosor, pues ninguno de sus magos o adivinos podía interpretarlo. ¿Por qué? Pues porque eso de ser magos o ser adivinos, pues era nada más un nombre que ellos se daban y en realidad pues no sabían nada de los misterios de Dios. La figura que nos muestra el sueño de este rey, pues todos la conocemos: cabeza de oro, cuerpo y manos de plata, torso, cintura y piernas de bronce, y los pies de hierro, pero mezclado con barro. Y ya Daniel interpreta el sueño, lo que significaba en cuanto a los reinos. Cuando escribe Juan, si nos remontamos un poquito a la historia, pues el pueblo de Israel había pasado por un periodo de alrededor de 200 años antes de nuestro Señor Jesucristo, en el que habían sufrido de todo: invasiones, esclavitud, a causa de los imperios que dominaban en ese momento. Primero el griego, después el romano, y anteriormente pues, los babilonios, el pueblo asirio, los persas. Todos ellos los habían invadido por desobediencias que había hecho el pueblo de Israel y por otras razones, pero bueno, habían sufrido esas invasiones y ahora Juan había aprendido de todo eso que anteriormente se había escrito. Muchos de los escritos apocalípticos no están en la Biblia, pues porque se consideraron que no eran de inspiración divina, solamente algunos, entre ellos el de Juan precisamente. Algunas consideraciones para poder entender el significado o lo que Juan quiere decirnos a través de este libro de Apocalipsis, pues sería, por ejemplo, entender lo que significó para sus lectores de ese momento, los lectores originales a quienes iba dirigido, en este caso, las 7 iglesias. Entender, por ejemplo, que es un tanto esta escritura poética y visionaria en el sentido no de ver visiones solamente, sino de ir al futuro, una visión que va a suceder y, como dice él, y que va a suceder presto, ya no falta mucho para esto. Entender, por ejemplo, que también esto que se relata en el Apocalipsis no son acontecimientos cronológicos que van a suceder uno tras de otro tal como están escritos. A los orientales la forma de escribir no les interesa tanto la cronología como a nosotros, sino que más bien ellos lo esencial lo disfrazan y lo poetizan. Esto es similar, o se me ocurre hacer una similitud con las parábolas que nuestro Señor Jesucristo mencionó cuando Él estuvo aquí. Hablaba mucho sobre el reino de los cielos, por ejemplo. El reino de los cielos, dice, es semejante a un árbol en donde llegan las aves y anidan y se protegen y comen. Así es el reino de los cielos. Pero pues no nos podemos imaginar el reino de los cielos como un árbol, o como a veces nos dicen, el reino de los cielos es una ciudad
de oro, en donde ya no va a haber lamentos, eso es cierto, en donde ya no vamos a tener necesidad de nada, eso es cierto también, pero yo no puedo pensar en un reino de los cielos en el que haya construcciones como las que conocemos y todas adornadas con oros y con piedras preciosas, como luego a veces pensamos que puede ser. Eso ya es poesía, pero nada que ver con la realidad que vamos a encontrar en el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? En alguna ocasión me tocó dar esta plática. Y bueno, pues recurrir entonces a Juan el Bautista, que decía: arrepiéntanse y bautícense porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién era el reino? ¿Quién se había acercado? Pues nuestro Señor Jesucristo. Entonces el reino de los cielos es la comunión que tenemos con nuestro Señor Jesucristo, no un lugar, decía yo en ese momento, en el tiempo y en el espacio, porque vamos a llegar con un cuerpo transformado. El reino de los cielos es la comunión íntima que vamos a tener con nuestro Señor Jesucristo cuando estemos en su presencia. Ese es el reino de los cielos. Para mí, yo lo pienso así. Un predicador decía hace mucho tiempo, cuando yo era niño, no necesito morir para llegar al cielo, para subir al cielo. El cielo vino a mí cuando conocí a Cristo. Y él tenía razón. El reino de los cielos es eso, la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el libro de Apocalipsis, si lo empezamos a leer en el capítulo 3, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Sardis. No, perdón. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder presto, o sea, ya, inmediato. Y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo. O sea, lo que Juan está escribiendo se lo está revelando nuestro Señor Jesucristo, y es el mensaje que el Creador, el Dios eterno, a través de Juan, va a difundir a las iglesias. Una cosa que quiero también puntualizar es que el hecho de dirigirse a las 7 iglesias no es que solamente fueran las más importantes o las únicas iglesias que había por ahí. Aquí hay muchos simbolismos y el número 7 es uno de ellos. Para los judíos el número 7 era el total de las cosas, la plenitud. Por eso tal vez en el Génesis dice que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días, y el día séptimo lo utilizó para descansar y ver todo lo que había creado. El 7 se repite muchas veces en el Apocalipsis, en las 7 copas, en el candelero de 7 brazos, así se va repitiendo el número 7. Entonces, no es que se refiera solamente a esas iglesias porque esas iglesias tenían algunos problemas, sino que él trata de escribir esto y diciendo a las 7 iglesias, porque él está diciéndole a todos los que le oigan, está escrito para que lo oiga toda la iglesia de Jesucristo y no solamente unas 7 que están ahí. Puede ser que serían las más importantes, puede ser que serían las más problemáticas, no lo sé, pero lo que sí es que Juan lo que quiere es dedicarse a toda la comunidad en general, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En este caso, pues, se dirige a la iglesia de la Odisea. Después de pasar por las 6 anteriores, esta es la última iglesia, y como lo leímos, ya se encuentra en lo que le dice a esta iglesia en el capítulo 3, ya lo leímos. De aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. ¿Quién era él? Pues nuestro Señor Jesucristo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Bueno, hablemos un poquito acerca de la Odisea. La Odisea, como ya lo dije,
Era una población que se encuentra todavía en lo que ahora es Turquía, y las 7 iglesias también, las otras 6. Pero esta iglesia en especial, o hablemos de la población, esta población o esta ciudad, tenía 3 características que utiliza Juan, el apóstol, para referirse a ellas y enseñarles de lo que ellos están faltos. Dice, en un principio, bueno, principalmente dice que era una ciudad muy próspera, porque ahí se producía mucha lana y telas, lana negra que era muy apreciada en ese tiempo, y que eso hizo que fuera una ciudad muy próspera y con muchas formas de sobrevivir y de enriquecerse. Por otro lado, dice que hay cerca de la Odisea unos manantiales en Hierápolis que tienen muchos sedimentos minerales, y eso hace que se vayan sedimentando y formando rocas. Esas mismas rocas que se formaban por la cantidad de minerales que tiene esa agua, que es caliente, muy caliente, forman canales, y de esos canales se alimentaba esta ciudad de la Odisea. Solo que cuando llegaba a la Odisea, ya el agua no estaba caliente, sino que estaba tibia. Entonces, por un lado era una ciudad muy próspera, en la que había bancos y en la que había mucho comercio. Por otro lado, estaban estos manantiales. Y también se vanagloriaba esta ciudad porque tenía una escuela de medicina. Y era famosa esta escuela porque había creado un colirio para los ojos, que utilizaba mucha gente en esa gente que comerciaba y que pasaba por ahí y que atravesaba por desiertos y por terregales y demás, y entonces llegaban y compraban su colirio pues para suavizar un poquito los estragos que habían sufrido en su vista, en sus ojos. Entonces estas 3 cosas las toma el escritor del Apocalipsis para referirse a ellos y decirles lo que acabamos de leer. Más adelante dice, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Era una ciudad muy presuntuosa, y lo mismo les pasaba a los que asistían a esa iglesia. Más bien no siento que haya sido una construcción, sino más bien una reunión de gentes que habían aceptado a nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio y su muerte para su salvación. Pero pues como que no les interesaba tanto eso, o lo dejaban en segundo lugar creyendo que con el hecho de aceptarlo ya era suficiente, y que lo importante para ellos pues lo podían resolver con el dinero que ganaban, y entonces no necesitaban de otras cosas más que seguir asistiendo, reuniéndose y hasta ahí sobrellevar la situación. Esto me hace pensar en que, bueno, en lo que dice aquí adelante, dice, yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego. Bueno, tomando la creencia ellos de que con su dinero podían realizarlo todo, bueno, pues compra oro afinado, oro purificado, el que pasa por fuego para quitarle todas las impurezas y que quede el oro puro. Se refería obviamente a la palabra, a lo que quedó escrito aquí, a todo lo anterior, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ese es el oro fino que debemos obtener, de acuerdo a lo que nos está diciendo aquí, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, no de las vestiduras de lana negra, como las que se vendían mucho ahí en esa población, para que no se descubra tu vergüenza y tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, toma estas 3 cosas que eran muy conocidas en la Odisea para amonestar a la iglesia de
a la que se está refiriendo. Pero igual que todas estas cosas, no se está refiriendo solamente a la Odisea, sino que se está refiriendo a todos los que hemos conocido de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y que pensamos que con el hecho de haber conocido ya hicimos lo suficiente o ya estamos conformes con eso, sino que el Señor nos invita a conocerle más, a estar con Él, y por eso más adelante nos dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero no lo hacemos porque estamos tibios, nos conformamos con irla pasando en la cuestión de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera relatarles una cosa de la que me acuerdo mucho cuando yo estaba en la escuela, en la facultad. Había un grupo de judíos, que eran 6 o 7, 8, no recuerdo. Pero ellos sobresalían en sus calificaciones principalmente, sobresalían en su forma de ser, muy serios todos. Yo estuve con uno de ellos en un grupo, porque nos hacían grupos para poder realizar nuestras prácticas. Recuerdo mucho su nombre, se llamaba Ramón Dolengevich, Felemovicius Dolengevich. Muchos no podían pronunciar su nombre. Bueno, pero este muchacho compartía con nosotros y era muy serio, muy dedicado a lo que hacía. Y así todo su grupo, terminando sus clases, se iban a la biblioteca, todos sacaban libros porque tenían dinero y compraban. Los libros de la biblioteca siempre estaban prestados, no había nunca uno. Ellos los tenían y entre ellos hacían sus conferencias de lo que la clase había tratado y sacaban sus dudas entre ellos y las aclaraban. Por eso es que ellos siempre sobresalían. Bueno, pues este grupo, cuando se iba a formar la sociedad de alumnos que iba a representar a la generación, lanzó una planilla, la planilla verde. Y les cuento esto para después decirles otra cosa. En un cartelón verde, porque así era el color de su planilla, ellos pusieron: y Dios dijo, E igual a M por C al cuadrado, y la luz fue hecha. A mí me llamó la atención, pues, porque conocía que Dios era el creador del universo, y porque la fórmula de Einstein, pues todo el mundo la conoce, ¿no? Entonces, como que aprovechaban, pues, la situación para incluso mencionar a Dios. Y Dios dijo, E igual a M por C al cuadrado, y la luz fue hecha. Y tal vez pudo haber sido así, ¿no? Bueno, eso era así como entre relajo y como entre la cuestión política. Pero hasta en la política ellos mencionaban a Dios. Como hace rato hicimos, bueno, el hermano hizo la oración. Pero de lo que más me acuerdo de ellos es que en ese tiempo estaba de moda la genética. Empezaba el boom de la ingeniería genética, porque en ese tiempo le habían dado el premio Nobel a Watson y Crick por haber descubierto la doble hélice del ADN, donde está la información genética de todas nuestras características como humanos y animales y flores y todo ser viviente. Entonces, pues hubo un conferencista que llegó a dar una plática ahí, y él mencionó que había llegado el momento de que el hombre había descubierto el origen de la vida. Y inmediatamente estos compañeros pues protestaron. Y así como el que llevaba la conferencia con datos científicos quería convencernos de que el hombre había llegado al origen de la vida, también con datos científicos estos muchachos le rebatían y hasta a veces lo dejaban en ridículo. Entonces, era para mí, en viendo este párrafo de la Biblia, pues para mí estos son unas personas que son calientes y que defienden en lo que han creído.
defienden sus convicciones y defienden su creencia y defienden su fe, independientemente de que nada más se basen en el Antiguo Testamento y que no reconozcan a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Los judíos no lo hacen así, pero la fe que ellos tenían la defendían a capa y espada, estuviera quien estuviera y delante de quien fuera. Y a pesar de que otros alumnos se sonrieran también, ellos nunca desmayaban. Eso se me quedó muy grabado. Y sin embargo, en el otro lado de la moneda, yo a veces veo, pongamos por ejemplo, cuando hay elecciones en nuestra iglesia, para cualquier cosa, para el pastor, para conseguir un pastor o para elegir diáconos, para elegir ancianos gobernantes, a veces veo que mucha gente se abstiene de votar, ni a favor ni en contra, sino yo me abstengo, como si con el abstenerse evitaran el compromiso. Vamos a expresarlo así. Si es una votación en la que la mayoría estuvo de acuerdo y la resolución fue para bien, yo siento que el que se abstuvo de votar dice, bueno, ya votaron los demás, pues está bien, ya se hizo lo que Dios determinó y punto. Y si sale para mal, pues ¿por qué no votaste tú? Me abstuve. O sea, son para mí personas tibias, como dice la Biblia, son personas mediocres que no se quieren comprometer ni con un lado ni con otro. Ahora, llevándolo a lo que nos quiere enseñar la Biblia, ¿qué es lo que nos está diciendo? Bueno, les decía yo hace rato que la Odisea y todas las iglesias de las 7 iglesias, yo creo que no eran iglesias en construcción como tales, ni que todo mundo las conociera que fueran iglesias cristianas, que en ese momento todavía no se les reconocía como cristianos, pero que ya se reunían y estaban en comunión, y entonces por eso Pablo se refiere a ellas también como iglesias, no solamente Juan. Si buscamos, por ejemplo, nosotros en el capítulo 2 de Colosenses, el 1 y el 2 dice, porque quiero que sepáis cuán gran solicitud tengo por vosotros. Esto está escribiendo, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca vieron mi rostro en carne. O sea, no solamente a los de la Odisea que les predicó, sino a los que oyeron de él y aceptaron su predicación y la salvación de nuestro Señor Jesucristo, aunque nunca hayan visto a Pablo, y estaban fervientes. Más adelante dice, en el capítulo 4, versículo 15, dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. O sea, había personas que prestaban su casa para que ahí se reunieran, y a eso, bueno, pues obvio, la iglesia es el conjunto de hermanos que nos reunimos para estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo, con el Dios único. No es el templo, no es la estructura, no es la cuestión administrativa, sino la fe que tengamos y la comunión que tengamos con nuestro Señor Jesucristo y el número de gentes que nos reunamos. En donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de vosotros, dice en otra parte de la Escritura. Entonces, pues no seamos ni tibios, ni no seamos fríos ni calientes. Dice aquí, mejor te fuera que fueras frío o que fueras caliente. ¿Por qué frío? Porque los que son fríos también tienen una convicción y también defienden algo de lo que ellos están seguros y en lo que creen. Bueno, pues ellos por lo menos aportan y sacan, y si caen en un error, a lo mejor rectifican. Y entonces, bueno, yo defendía yo esto, pero me equivoqué. Son capaces de rectificar. Los tibios no. Los tibios van para donde los lleva la corriente, o vamos a veces también.
Los calientes defienden con el mismo fervor que los fríos en lo que ellos creen, y nosotros hemos creído en la verdad única y absoluta, en nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente eso, ¿qué nos promete el Señor? Bueno, pues el Señor nos promete muchas cosas cuando somos y defendemos nuestra fe. Y no necesitamos andar repartiendo folletos como estos muchachos, no necesitaban andar diciendo que el judaísmo es lo único. Ellos defendían su fe y en lo que habían creído. Nosotros también estemos seguros de que en lo que hemos creído es la verdad, la única verdad que existe, de que nuestro Señor Jesucristo vino a morir por nosotros en la cruz y que nosotros, aceptando ese sacrificio, somos salvos. Eso sí lo podemos defender en cualquier circunstancia y en cualquier situación. Pero aparte, nuestro Señor nos promete muchas cosas. Voy a permitirme leer, por ejemplo, cada que termina lo que Juan quiere rescatar de esas iglesias y lo que quiere corregir, cada que termina con una iglesia, viene un párrafo, por ejemplo, a Éfeso, al final le dice: al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. A Esmirna le dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no recibirá daño de la muerte segunda. A Pérgamo le dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. A Tiatira le dice: al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. A Sardis le dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. A la iglesia de Filadelfia le dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios y mi nombre nuevo. Y a la Odisea, la que estamos tratando, le dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea, todo esto son promesas. Si vencemos, si somos constantes, si no claudicamos, en otras palabras, si no somos tibios y somos fervientes en lo que hemos creído. Y todavía más, dice al final: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, pues las promesas son muchas, hermanos, y no solamente por la ambición de las promesas, sino porque debemos de defender nuestras convicciones y en lo que hemos creído. Independientemente de la interpretación que le pudiéramos dar o que otros le quieran dar al ser frío o caliente, yo creo que las promesas que podemos alcanzar nos hace ser fervorosos y no defender como estos muchachos defendían delante de los hombres, sino estar plenamente convencidos de lo que en lo que hemos creído es la única verdad absoluta, y que podemos fallar y podemos tener nuestros errores, pero como decía Pablo: prosigo al blanco. Prosigamos al blanco y nunca desmayemos, hermano. Eso es ser caliente y nunca ser tibio. Pues muchas gracias por su atención. Espero no haberlos confundido, y de ser así, les vuelvo a repetir que esto entonces sea un acicate para, por su cuenta, ustedes también buscar y decir: yo estoy confiado en esto y creo en esto, y ser caliente y nunca
ser tibio. Muchas gracias, hermanos.